La República Popular Democrática de Corea se define a sí misma como un Estado popular socialista, rigiéndose a través de un sistema de partido único o unipartidismo, y una muy fuerte dictadura o predominio estatal sobre los medios de producción. Pero Corea del Norte sigue siendo uno de los países más represivos del mundo. En los estados comunistas, el gobierno está formado por un único partido. En el caso de Corea del Norte, el Partido de los Trabajadores de Corea controla la ideología del país y ejerce el poder legislativo, administrativo y judicial. El gobierno de Corea del Norte es una autocracia. Eso significa que todo el poder recae en una sola persona, en este caso, el líder Kim Jong-un. En los países con sistemas totalitarios, el Estado prohíbe la pluralidad del pensamiento social y político. No existe la oposición al partido único. Otra de las características que definen el modelo del país norcoreano es la sucesión dinástica, de Kim Il-sung a Kim Jong-il y finalmente a Kim Jong-un. Por lo tanto, es una prolongación del gobierno autocrático donde el poder pasa de padre a hijo. Este país viola los derechos de las personas de manera sistemática. El gobierno no protege ni promueve los derechos de numerosos grupos vulnerables, entre ellos mujeres y niños, y personas con discapacidad. El gobierno utiliza el trabajo forzoso de ciudadanos comunes, incluyendo niños, para controlar al pueblo y sostener su economía. Corea del Norte restringe casi todos los derechos civiles y políticos, a pesar de haber ratificado la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Las limitaciones a las libertades fundamentales incluyen la destrucción a la libertad de expresión, religión y conciencia, así como el derecho a reunirse y a asociarse. También prohíbe cualquier oposición política organizada, medios de comunicación independientes, organizaciones independientes o sindicatos libres, y castiga severamente a cualquiera que intente formar asociaciones fuera del control gubernamental. El sistema judicial de Corea está totalmente controlado por el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea y la administración. El gobierno recurre al uso de la tortura bajo custodia, al trabajo forzado en centros de detención que operan como gulags y a las ejecuciones públicas para mantener el miedo y el control sobre la población. Corea del Norte está celebrando elecciones locales, las primeras desde la llegada de Kim Jong-un al poder en 2011. Pero, ¿qué sentido tiene realizar comicios en un país gobernado por una misma familia desde 1948? ¿Y qué tan confiables pueden ser los resultados, considerando de que se trata también de la nación más corrupta del mundo, junto con Somalia, según las mediciones de Transparencia Internacional? Para responder a la primera de estas preguntas, tal vez hay que empezar recordando que el nombre oficial de Corea del Norte es en realidad República Popular y Democrática de Corea. De hecho, el país ha estado celebrando elecciones locales desde 1999. Pero, aunque los comicios del 2015 servirán además para elegir a gobernadores provinciales, alcaldes y diputados a las asambleas locales de un país de casi 25 millones de habitantes, las opciones para los votantes son bastante limitadas. De hecho, para muchos, en realidad no se trata de una elección. Para empezar, en cada distrito solamente hay un candidato, por lo que las opciones para los votantes son sí o no. Y la selección de los candidatos es cuidadosamente supervisada por el Partido de los Trabajadores que preside Kim Jong-un. Además, según la revista The Economist, en Corea del Norte abstenerse a votar no es considerado un acto de traición, y una traición potencialmente muy peligrosa, pues el voto no es secreto y los sufragios en contra tienen que depositarse en una urna especial. Así las cosas, en las elecciones locales de 2011, la participación alcanzó el 99,7%. La agencia oficial de noticias explicó en esa oportunidad que los que no habían votado estaban fuera del país o en alta mar. Y, según observadores, eso hace que las elecciones en realidad funcionen como una especie de censo informal. El gobierno revisa la lista de votantes y si su nombre no está en la lista, entonces investigan. A menudo es gracias a las elecciones que el gobierno se entera de las deserciones o de la gente que ha desaparecido. Y si las autoridades averiguan que no votaste, entonces tú y tu familia están en problemas. Pero además, las elecciones no ayudarán a decidir quién debe liderar el país. Para eso se realizarán elecciones parlamentarias, y los parlamentarios eligen al jefe de Estado y gobierno, si bien la decisión final se conoce con antelación. La última vez, por ejemplo, el elegido volvió a ser Kim Jong-un, hijo y nieto de los anteriores gobernantes. Y en esos comicios, celebrados el año pasado, Kim obtuvo el 100% de los votos en su distrito de Monte Paektu. Millones de votantes
incluido el líder Kim Jong-un, tienen que elegir a los aproximadamente 700 miembros que conformarán la próxima sesión de la Asamblea Nacional de Corea del Norte. Pero la ceremonia se trata más de un acto de apoyo que una competencia, porque la boleta tiene únicamente un candidato, sancionado previamente por el Estado. El voto no se emite para elegir, sino para respaldar, o, al menos en teoría, rechazar a ese aspirante. Pero en la práctica no se conocen casos. La votación comienza alrededor de las 10 de la mañana, dependiendo de la ubicación del centro electoral, y continúa hasta bien entrada la noche. Los votantes deben presentar su tarjeta de identificación a los funcionarios para recibir su boleta con el nombre del candidato único, que depositan en una caseta de votación privada. Si lo aprueban, dejan el papel en la urna y, si no lo hacen, deben tachar el nombre y depositarlo en la misma caja. La ley establece la edad mínima para votar en 17 años. Las jornadas electorales son días festivos en Corea del Norte. Bandas de música actúan mientras los electores esperan en fila y otros grupos bailan para los que ya completaron el proceso.